Muchas de las aflicciones que enfrentamos son el resultado de nuestra subordinación a determinadas cosas. Hacer que ciertas cosas se nos vuelvan imprescindibles en nuestra vida nos exponen a muchas preocupaciones y cargas que nos someten y esclavizan. Hoy estaremos considerando cómo una verdadera dependencia de Dios debe implicar una verdadera independencia de las demás cosas. Saludos y bendiciones. Nuestro ruego al Señor es que bendiga estos minutos de un modo especial y fructífero. Por aquí el hermano Pedro y soy portador de un mensaje para ti. Vivimos en el tiempo de las adicciones, pero contrario a lo que pensamos no se refiere solo a comida, drogas o tecnología. Hay una subordinación a bienes materiales que consideramos imprescindibles, no necesarios para la vida, sino imprescindibles. De esa dependencia proviene que las personas se sienten infeliz y desdichada porque percibe que aquello le urge para vivir. Les invito a que veamos la enseñanza del apóstol Pablo al respecto y cómo esto mantuvo su corazón libre de muchas angustias. El texto que usaremos de base ha sido repetido por millones, pero le aseguro que no ha sido entendido por muchos. Filipenses 4:13 es de hecho un versículo favorito de millones de cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted dirá, pero ese texto nos habla de manejar aflicciones. Muy a propósito he dejado el versículo sin su contexto, como lamentablemente hace la mayoría. Si leemos lo que precede y lo que prosigue al versículo 13, el panorama es completamente distinto. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 14, y leo: En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Fin de la cita, aunque el contexto va un poco más allá. Quisiera comenzar por el detalle que esta manera de ver la vida y de mantener su libertad no fue un asunto innato en Pablo. Él mismo tuvo que vivir un proceso de aprendizaje. El verbo enseñado, el aspecto de ese verbo destaca que fue una carrera que empezó en un momento del pasado y que ha sido concluida. Es una asignatura dominada, ha aprobado esa materia. En algún momento él no sabía, pero tuvo que aprenderlo. En el versículo 14, note usted que respecto a la vida económica, Pablo habla de su tribulación. Esto significa que pasó situaciones de escasez, de pobreza. La palabra que utiliza allí en el versículo 11 se refiere a quedarse corto, a pasar penurias, a pobreza. No sabía manejarlo en un momento determinado, no sabía cómo hacer, pero aprendió. Su aprendizaje significó que descubrió el secreto de que a pesar de enfrentar la misma circunstancia, él mismo cambió, tenía una nueva expectativa, una nueva independencia. Pablo usa una palabra para expresar su contentamiento, su regocijo por el cuidado de aquellos, que envuelve la idea de autocomplacido, suficiente en sí mismo, no dependiente de ninguna otra cosa. Y este es, mis hermanos y hermanas, un desafío gigantesco para nosotros hoy. Oramos a Dios para que cambien las situaciones,
pero nos aferramos para no ser nosotros movidos de nuestra postura o actitud. Pedimos oración para que Dios haga el milagro de proveer y no pedimos al Señor que nos ayude a mirar esa necesidad desde su plan para propiciar nuestro crecimiento y nuestra dependencia espiritual. Rogamos ser librados de la aflicción, pero no clamamos con la misma intensidad para pedir que nos haga más fuertes, más sólidos, más dependientes de Él y que seamos menos dependientes de las circunstancias. Repetimos quizás demasiadas veces Filipenses 4:13 y lo usamos para casi todas las circunstancias, pero aseguro que en la mayoría de los casos es solo una repetición insustancial y descontextualizada. No significa que el mismo principio no puede ser usado en varios escenarios de la vida. Llamo la atención a que el contexto específico aquí en la Escritura está dicho respecto al manejo de la situación económica. Es desde el manejo de esos altibajos circunstanciales que Pablo nos enseña el principio fundamental. Solo hay una verdadera dependencia cuando hay una verdadera independencia. Su estabilidad no está sujeta a tener o no tener. Su dicha, suficiencia, su alegría no depende si tiene o no tiene. Una de las escalofriantes realidades de hoy consiste en que hemos separado las situaciones externas de la necesidad espiritual. Voy a dar un ejemplo positivo al respecto y que tiene que ver con la experiencia de David y que nos dejó escrito en el Salmo 63. Según el subtítulo, fue compuesto este salmo estando David en el desierto. En varias ocasiones él estuvo allí, siempre en situaciones desventajosas y hasta críticas, unas veces huyendo de Saúl y en este caso se piensa huyendo de su propio hijo, de Absalón. El desierto es un lugar inhabitable, inhóspito, seco, demasiado caliente y demasiado frío. Es un lugar donde todo es peligros y escasez. Nuestra lista de peticiones allí sería una inmensa enumeración que demuestra nuestra dependencia de cosas. Mire usted la lista de David en medio de tanta crisis. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David sabía lo que Pablo luego aprendió, que Dios es toda la necesidad del ser humano, que solo Dios satisface, que solo Dios llena el corazón, que si tenemos a Dios tenemos al sanador, tenemos al proveedor, tenemos al protector, tenemos al libertador. Cuando es así, el disfrute de su presencia es suficiente. En Él tenemos la sanidad, en Él tenemos la provisión, en Él tenemos la protección, en Él tenemos compañía, paz, fortaleza, liberación. Hemos valorado tanto las cosas externas y materiales que no hay disfrute de la riqueza espiritual que tenemos en Cristo. Pablo era tan libre que agradece y valida lo que los filipenses hacen por él, pero les muestra su independencia a la vez. En el versículo 10 se regocija por la renovación del cuidado que ellos tenían para con él. En el versículo 14 reconoce que estaba muy bien el que ellos participaran desde el principio en la tribulación de él. En el versículo 15 sabe que ellos han sido los únicos que han participado fielmente en el compañerismo de dar y recibir. En el versículo 17 reconoce que su ayuda es como un fruto que ha sido depositado en su cuenta. En el versículo 18 él dice que esa ofrenda es agradable a Dios como un olor grato a su presencia. En el versículo 19, Pablo les dice que Dios tiene promesas para personas como ellos, tan comprometidas y fieles en el avance de su obra en el mundo, y que Dios, por tanto, hará provisión para ellos conforme a las riquezas que Dios tiene en gloria. Pero les comparte algo de su tesoro personal.
que la verdadera dicha en la vida no consiste en los bienes que tengamos, sino donde esté plantado nuestro corazón. Depender de Dios debe implicar una liberación de las condiciones materiales. Mientras las cosas nos posean a nosotros, nos sometan, nos condicionan, limitan nuestra vida y nos hacen dependientes de ellas. Dejemos que Dios posea nuestra vida toda, que Él sea nuestra necesidad y que Él sea nuestra provisión, para que podamos asegurar como Pablo: todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Y al hacerlo, lo hagamos basado en la absoluta suficiencia de Cristo para suplir en medio de toda circunstancia cambiante, suficiencia que satisface y llena totalmente el corazón. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Será un gusto saber si así ha sido. En la próxima oportunidad exploraremos otros elementos para el desarrollo de una filosofía de vida que nos haga extraer provecho a esas adversidades o aflicciones. De modo particular, consideraremos cómo una aflicción no solo pone a prueba a la persona misma, sino un poco más allá. Nuestro deseo para usted es que gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén.